Muy buenas tardes a todos los que nos están viendo por este medio. Que el Señor les bendiga, que estén teniendo una linda y maravillosa tarde, que todo les esté saliendo muy bien y bienvenidos a esta transmisión. Gracias por el privilegio de permitirnos tener contacto y comunicación con ustedes por este medio. Y hoy vamos a tener la cuarta enseñanza relacionada con el Espíritu Santo, con la maravillosa persona del Espíritu Santo. Pero antes de comenzar la enseñanza, vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por esta tarde, por el privilegio que tú nos das, Señor, de podernos reunir a través de la tecnología, Señor, para compartir tu palabra y ser guiados por tu Espíritu Santo. Que tu Espíritu Santo nos enseñe, Señor, y que abra nuestros oídos espirituales, nuestros ojos, pero por sobre todo nuestro corazón, para que tu palabra quede sembrada en nuestros corazones, y no solo sembrada, sino sellada por tu Espíritu Santo, y produzca fruto, y fruto abundante, para la gloria de tu nombre. Señor, que seamos hacedores de tu palabra y no solamente oidores. Y que esta enseñanza, Señor, nos abra los ojos hacia la bendita y maravillosa persona del Espíritu Santo, a quien tú has enviado a nosotros para que esté con nosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. Gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo es tu presencia en nuestras vidas, Señor, la esencia tuya, Señor, en nosotros. Gracias, Padre, por todo lo que el Espíritu Santo hace para cada uno de nosotros. Te damos a ti desde ya toda la honra, toda la gloria, toda la alabanza, Señor, en el nombre poderoso y precioso de nuestro amado Señor y Salvador, Jesucristo. Muy bien, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Qué bueno tenerlos a todos por acá. Bienvenida hermana Rocío y hermana Cira, que nos ven desde Tapachula. Bienvenidos también Walter, Osvaldo. Qué privilegio poderlos tener con nosotros en esta tarde. Si alguno más está por ahí también, avísenos, porque me aparecen más aquí en la pantalla, pero de nombre solo me aparecen los que señalé. De todos modos, a todos ustedes bendiciones. Qué privilegio poderlos tener con nosotros en esta tarde, y espero que esta enseñanza sea de bendición para todos nosotros y que el Señor sea glorificado a través de ella. Muy bien, ya en las enseñanzas pasadas hemos estado hablando de la importancia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la persona de Dios dada a nosotros para que esté con nosotros y nos ayude en nuestra debilidad, que nos ayude en todas las áreas de nuestra vida para poder vivir vidas agradables al Señor en todos los aspectos. Tenemos en primer lugar la necesidad, los cristianos, de reconocer al Espíritu Santo. Realmente, cuando vemos las diferentes perspectivas del Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo, y lo hablábamos la semana pasada, vimos dos posiciones, o en enseñanza pasada, perdón, el lunes, vimos dos posiciones que son predominantes en el cuerpo de Cristo. Una, la posición de quienes argumentan que el Espíritu Santo, si bien está en los creyentes en este tiempo, ya no está la operación de todos sus dones, sino solo de algunos de sus dones. Esa es una teoría o una posición que se llama la posición cesacionista, donde al Espíritu Santo se le limita en muchos aspectos, ya no se reconoce su obra plena, completa, tal como nos enseña la palabra de Dios que es. Y por el otro lado, estos son generalmente del lado de lo que se ha llamado las denominaciones tradicionales, algunas de las denominaciones tradicionales. Pero por el otro lado también están los pentecostales, que hablan mucho del Espíritu Santo, pero tampoco lo conocen plenamente, solo lo conocen como un dador de dones o como un operador de dones, pero no como la plenitud del Espíritu Santo en nosotros, y principalmente se centran en la obra externa del Espíritu Santo, pero no en la obra interna, que es la más valiosa y la más importante para nosotros. Así que hoy
vamos a hacer una revisión para poder reconocer al Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo en nosotros? Lo primero que necesitamos entender es que el Espíritu Santo no es una fuerza, no es un poder, no es una unción, aunque nos da poder, nos da unción y nos da fortaleza, pero no es esa fuerza, no es algo, el Espíritu Santo no es algo etéreo, no es algo subjetivo, es una persona. Es una persona de la Trinidad, y como la persona de la Trinidad tiene exactamente los mismos atributos del Padre y del Hijo, las mismas características, aunque su función varía. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno, tienen las mismas características, pero las funciones de cada uno difieren en este tiempo. Y lo encontramos, la base para afirmar que el Espíritu Santo es una persona, está en Lucas capítulo 4, versículo 18 al 19. En primer lugar dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. No es la unción, es algo que el Espíritu Santo da, una unción, pero el Espíritu Santo no es la unción. La unción es una manifestación, una ministración del Espíritu Santo hacia cada uno de nosotros. Dice Lucas 4, 18 y 19, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Tampoco la unción, y aquí hay que aclarar algo también, la unción no es simplemente una manifestación, la unción no es una emoción, la unción no es un calor o un fuego, la unción es un equipamiento para que usted y yo hagamos la obra a la cual el Señor nos ha llamado. Y cada uno de nosotros estamos equipados para esa obra a la cual Él nos ha llamado, ya nos equipó, porque la unción del Espíritu Santo viene sobre nosotros desde el momento en el cual nosotros somos salvos. Por eso la palabra de Dios dice en Primera de Juan que la unción del Santo permanece en nosotros. Y la otra cosa que está de acuerdo o en consonancia con lo que nos enseña Jesús en Lucas capítulo 4 es que la unción rompe yugos, la unción es para romper yugos, para romper ataduras, para romper cadenas, limitaciones con las cuales el diablo nos ha atado para tratar de limitarnos. La unción, recuérdese usted, es una impartición del Espíritu Santo a todos los creyentes en los cuales Él llega a hacer su morada para equiparnos para la obra de Dios, en el servicio, para romper yugos en otras personas. Y también para romper yugos en nosotros, obviamente, ¿verdad? Rompe yugos y ataduras en nuestro corazón. Por eso la palabra de Dios también dice en 2 Corintios capítulo 10, versículos del 4 y 5, dice que las obras de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y altiveces que se levantan en contra de la palabra de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Aquí, y esto se ve reflejado en rompimientos de las fortalezas, argumentos y maquinaciones a través de la unción y en el equipamiento para que seamos obedientes a la palabra de Dios, como nos lo enseña Jesús en Juan capítulo 14, versículos 15 al 17, que dice que el que le ama guarda sus mandamientos y Él nos dará otro consolador para que esté con nosotros todo el tiempo. ¿Para qué? Para ayudarnos a guardar esos mandamientos. O sea que el Espíritu Santo es quien opera en nosotros y a través de nosotros para la destrucción de fortalezas y para llevar nuestras vidas a la obediencia a Cristo. Luego también
el Espíritu Santo manifiesta características propias de una persona. En la palabra de Dios vemos, por ejemplo, en Santiago capítulo 4 y versículo 5, que la palabra de Dios nos dice: ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Ese anhelo y esos celos son una manifestación específica de una persona. Lo mismo en Efesios capítulo 4, versículo 30 dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Y ese contristar implica dos cosas: entristecerse y enojarse. El Espíritu Santo se contrista, se entristece y se enoja cuando nosotros pecamos. Pero como es el encargado de convencernos de pecado, también en ese momento comienza a actuar para llevarnos precisamente a la convicción de pecado, al arrepentimiento y a que nos pongamos a cuentas con el Señor. Igualmente Isaías 11:2 dice: y reposará sobre él el Espíritu de Jehová. Note las características: espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder, de conocimiento y de temor de Jehová. Estas características, sabiduría, inteligencia, consejo, poder, conocimiento y temor de Jehová, solo pueden estar presentes en una persona, y el Espíritu Santo es esa persona en la cual esos atributos están presentes, para impartirlos a cada uno de nosotros. O sea que el Espíritu Santo nos imparte no solo a sí mismo, sino que nos imparte sabiduría, inteligencia, consejo, poder, conocimiento y temor de Jehová. Imagínese usted, si nosotros realmente conocemos al Espíritu Santo y comenzamos a caminar en todas esas cosas que el Espíritu Santo pone en nosotros, wow, sería una vida poderosísima, una vida espectacular, una vida impresionante en el Señor. Por eso es importante que conozcamos, no solo que conozcamos al Espíritu Santo, sino que lo busquemos y tengamos comunión con Él, porque en la medida en la que lo busquemos y tengamos comunión, Él nos va a ir impartiendo cada vez más esos atributos que Él tiene a cada uno de nosotros. Vamos a ser más sensibles a esos atributos. De hecho, esos atributos ya están en nosotros porque el Espíritu Santo está en nosotros. Lo que sucede es que no nos hemos ambientado, acostumbrado o asimilado o puesto atención a esos atributos del Espíritu Santo en nosotros, y por eso en algunas oportunidades no los manifestamos. Pero en la medida en la que tengamos mayor comunión y relación e interacción con el Espíritu Santo, en esa misma medida vamos nosotros a tener esos atributos en nosotros. También vemos en Juan capítulo 16, versículo 8, que cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y el convencimiento es un atributo de una persona también. En Juan 16, del 13 al 14 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oye, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Si vemos acá, también nos habla de atributos de una persona. Dice que es el Espíritu de verdad, que nos guiará a toda verdad. No hablará por su propia cuenta, o sea que habla, y nos hace saber las cosas que habrán de venir. Si vemos ahí, encontramos esos son también atributos de una persona. El Espíritu Santo es una persona, no una fuerza, no una nube, no una paloma, no fuego, aunque se ha manifestado en algunas oportunidades de esas formas, pero el Espíritu Santo es una persona de la Trinidad, como el Padre y como el Hijo. No debemos considerarlo en situación de inferioridad, porque el Espíritu Santo es Dios. Recordemos que nosotros creemos en un solo Dios que se manifiesta en tres personas diferentes: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero cada una de las personas de la Trinidad es Dios, y cada una de las personas de la Trinidad tiene los mismos atributos de Dios, aunque cada uno tenga una función específica dentro de la Trinidad. Pero es una persona
considerar al Espíritu Santo una fuerza, un poder, una nube o un objeto es disminuir el valor del Espíritu Santo, y eso va en detrimento de cada uno de nosotros, opera en contra de nosotros, porque al no considerarlo como una persona con los atributos de una persona, obviamente dejamos de experimentar esas cosas que el Espíritu Santo nos quiere impartir. Dejamos de considerar que Él nos habla, dejamos de considerar que nos guía, dejamos de considerar que nos enseña, dejamos de considerar que nos revela, y nos centramos simple y sencillamente en los dones de poder, y esa es una grandiosa limitación que hacemos del Espíritu Santo en algunos sectores de la cristiandad. Pero usted y yo estamos caminando a través de estas enseñanzas a conocer más del Espíritu Santo, a valorarlo más, a recibir más del Espíritu Santo en la vida de cada uno. De hecho, nosotros tenemos una expresión que jerarquiza las personas de la Trinidad, pero que no es una jerarquización que esté en la Biblia. Es una jerarquización que nosotros nos inventamos y que y que eso pone en situación de inferioridad a por lo menos dos personas de la Trinidad, porque ponemos que la primera persona es el Padre, la segunda persona es el Hijo y la tercera persona es el Espíritu Santo. Y aquí en nuestra mente sucede una cosa muy especial. Y por eso es que estoy enfatizando en este tema, de que es una persona igual al Padre, igual al Hijo, pero con funciones un tanto diferentes. Usted se acordará probablemente de un evento reciente, o tal vez de 6 meses atrás, donde una persona fue la ganadora, fue la que obtuvo el primer lugar. Seguramente, o con alguna posibilidad, pero menos personas, se van a recordar quién fue el segundo lugar. Pero la mayoría de personas, si no todas, ya el tercer lugar ya ni se va a acordar. Y eso es muchas veces lo que sucede con el Espíritu Santo. Le ponemos atención a la primera persona, le ponemos atención a la segunda, pero a la tercera ya no le ponemos atención. Y ahí ese es el problema de jerarquizar. De poner al Espíritu Santo como la tercera persona, es el último, ya como que no tiene tanta importancia. Pero ojo, el Espíritu Santo es tan importante como el Padre y como el Hijo. Tiene los mismos atributos, y es más, es la esencia, o tiene la esencia del Padre y del Hijo, con la espectacularidad para nosotros que vive en nosotros. Está en nosotros. Por la palabra de Dios encontramos que Jesús, que el Padre, está en su trono y Jesús está a la diestra de Él, hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Pero la palabra de Dios dice que si nosotros abrimos nuestro corazón al Señor, el Padre y el Hijo harán morada en nosotros. Pero si están en su trono, en el cielo, ¿cómo hacen morada en nosotros? Muy sencillo, es por el Espíritu Santo, que lo representa y que es la esencia del Padre y la esencia del Hijo, y vive en nosotros, ha hecho morada en nosotros. Por eso es importantísimo que lo conozcamos, que tengamos una relación con Él, porque es la esencia de Dios en nosotros y la persona de Dios que nos acompaña de día y de noche. Y necesitamos de alguna manera en nuestra mente revalorizar al Espíritu Santo en toda su dimensión. El Espíritu Santo no es una promesa, es la promesa para todos los creyentes. El Espíritu Santo no es algo que puede ser o no puede ser en los creyentes. El Espíritu Santo está en todos los creyentes de la misma forma, aunque no todos lo conozcamos de la misma forma, lo aprovechemos de la misma forma, estemos en comunión de la misma forma, pongamos atención de la misma forma a todas las cosas que el Espíritu Santo hace en nosotros. Pero todos tenemos
al mismo Espíritu Santo y la misma medida del Espíritu Santo en nosotros. Lo único es que algunos han aprendido a tener una mayor comunión, una mayor intimidad y a experimentar una mayor llenura de Él. Pero no es porque en ellos el Espíritu Santo sea más grande, es que ellos son más sensibles a la voz del Espíritu Santo que los demás. Por eso es importante que desarrollemos la comunión con Él para que que lo conozcamos en primer lugar a través de lo que nos enseña la palabra y en segundo lugar en la comunión a través con Él, porque de esa forma vamos a experimentar todo lo que el Espíritu Santo es en nuestras vidas y vamos a conocerle más ampliamente y vamos a recibir todos los beneficios de Él a favor de cada uno de nosotros. En Hechos capítulo 2 y relacionado con que no es una promesa, sino la promesa. De hecho, déjenme decirle algo acá. El Espíritu Santo está íntimamente relacionado con la salvación en Cristo Jesús. Cuando nosotros recibimos la salvación la consiguió, mire este proceso. El Padre envió a su Hijo. Cristo murió en la cruz para cada uno de nosotros y es el Espíritu Santo, en representación del Padre y del Hijo, quien ministra esa salvación a nuestras vidas en el tiempo actual. Y se lo enseño de esta manera. La palabra de Dios dice en Corintios que el Dios de este siglo, o sea, el diablo, cegó los ojos de nuestro entendimiento para que no nos resplandeciera la luz del Evangelio. ¿Cómo es que la luz del Evangelio nos resplandece entonces para llegar al conocimiento de Cristo? Es por una obra de convencimiento que el Espíritu, primero de quitar el velo de nuestros ojos y de convencimiento que el Espíritu Santo hace, porque es el Espíritu el que convence al mundo de pecado, para que imparte fe en nosotros, para que creamos en nuestro corazón que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos y que lo confesemos, porque nadie llama a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Y aparte de eso, el Espíritu Santo es el Espíritu regenerador de nuestra vida, que hace que las cosas viejas hayan pasado y sean hechas todas las cosas nuevas. Es por el Espíritu Santo que nosotros nacemos del agua y del Espíritu para entrar en el reino de Dios. Así que el Espíritu Santo es la promesa que Dios les hizo a todos los que creyeran de que Él vendría a ser morada en nosotros por el Espíritu Santo. En Hechos, mire, y lo confirma la palabra, Hechos 2, 38, 39. O sea, todos tenemos la misma medida del Espíritu Santo. Y Hechos 2, 38, 39 lo manifiesta. Dice, Pedro les dijo a los que habían escuchado el mensaje de Pedro, la prédica de Pedro en Pentecostés, en Jerusalén. Dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Es un regalo, no es algo que me merezco, es como la salvación, lo recibo por fe, es un regalo que recibo por fe. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor Dios llamare. ¿Qué quiere decir eso? Si usted es creyente, usted tiene el Espíritu Santo y lo tiene plenamente en su corazón. Una cosa es que lo perciba, una cosa es que lo manifieste y otra cosa es que lo tenga. Yo puedo tener algo y no manifestarlo. Puedo tener mucho dinero en el bolsillo y no manifestar que tengo mucho dinero. Puedo tener mucho conocimiento, pero no manifestarlo porque no abro la boca. De la misma manera nos pasa con el Espíritu Santo, aunque a la mayoría nos pasa por ignorancia. No manifestamos más del Espíritu Santo porque no conocemos plenamente al Espíritu Santo. Gálatas, capítulo 3, versículos del 13 al 14. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición,
porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. ¿Y cuál es la promesa del Espíritu Santo? Si vamos, miremos en Ezequiel, en el capítulo número 36. Ezequiel 36, si usted lo puede buscar en su Biblia, tiene tiempo ahorita, es versículo 24. Dice, y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Eso habla de salvación. Luego dice en el versículo 26, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Esto habla de la regeneración. Y en el 27 dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Aquí está hablando de lo que dice Jesús en Juan capítulo 14, versículo 15 al 17. Si me aman, guardarán mis mandamientos y yo les daré al Espíritu Santo para que los ayude y esté con ustedes hasta el fin de los tiempos. Luego en el versículo 29 dice, y os guardaré de todas vuestras inmundicias. Y en el 31, y os acordaréis de vuestros malos caminos y de vuestras obras que no fueran buenas, y os avergonzaréis de vosotros mismos por vuestras iniquidades y por vuestras abominaciones. Y todo eso, toda esa es la obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. O sea, nos dirige a la salvación, nos limpia de pecado, nos regenera, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, del que nace del Espíritu. Luego de eso nos da un corazón nuevo, un espíritu nuevo, y el Espíritu viene a morar en nosotros. ¿Para qué? Para ayudarnos a vivir vidas agradables delante de Dios y también para que nos guarde del pecado, redarguyéndonos, enseñándonos, guiándonos, librándonos del pecado, e incluso aborreciendo el pecado y aborreciendo nuestra vida antigua. Todo eso lo hace el Espíritu Santo a través de nosotros. El Espíritu es Dios, y como Dios es omnipotente, todo lo puede, omnipresente, está en todas partes, omnisciente, todo lo sabe. Y el Salmo 139, versículos del 1 al 16, es impresionante en ese sentido. Dice la palabra, y escuche bien: Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, ahí estás tú. Si tomares las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún ahí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no cubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas de la luz. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, etcétera, etcétera. Pero dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A qué espíritu se está refiriendo? Al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es omnipresente, omnisciente, omnipotente. Él tiene todas las características de Dios.
Él es la plenitud de Dios. Dice Colosenses capítulo 2, versículo 9. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En Juan 1:16, de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Esto es, está hablando de la plenitud de Cristo, y la plenitud de Cristo por Efesios capítulo 1, versículo 23, entendemos que es el Espíritu que lo resucitó. Y entonces esa plenitud también viene a morar en cada uno de nosotros. Dice en Juan 16, 13 al 15, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad, o sea, sabe todo, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. Y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. O sea, aquí vemos, todo lo que es del Padre lo tiene el Hijo. Y todo lo que tiene el Hijo lo tiene el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos lo va a impartir a cada uno de nosotros. El Espíritu Santo también es el enviado del cielo para estar con nosotros y en nosotros para siempre. En Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 12, dice, a estos se les reveló, no para sí mismos, sino para nosotros. Administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas de las cuales anhelan mirar los ángeles. O sea, el Espíritu Santo es enviado del cielo para predicarnos el Evangelio y para que nosotros lo prediquemos. Y Juan capítulo 14, versículo 16 dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. O sea, el Espíritu Santo viene del Padre para ser nuestro consolador. También dice en Juan 16, 7, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el consolador no vendrá a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y en el original dice, les enviaré otro consolador, y ese otro consolador quiere decir un consolador de las mismas cualidades y características mías, o sea, alguien igual a mí. ¿Por qué? Porque tanto el Padre como el Hijo como el Espíritu Santo son Dios, son las tres personas de la Trinidad que tienen todos los atributos de Dios. Algo importante y que todos necesitamos todo el tiempo, pero como que se hace evidente más en este momento, es que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. El Espíritu Santo nos enseña lo que está por venir, nos muestra todo lo que Dios tiene para nosotros, sus planes, sus propósitos, su buena voluntad agradable y perfecta. Veamos Juan capítulo 16, versículo 15, dice, que lo acabamos de leer, ¿verdad? Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Y ese tomar de lo mío es la verdad, es el conocimiento de lo que la sabiduría o el conocimiento de lo que está por venir, incluso la ciencia, que es el conocimiento de lo pasado y también de los planes que Dios tiene para cada uno de nosotros. 1 Corintios 2 del 9 al 12 dice, ahora bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos todo lo que Dios nos ha
concedido. Ojo con esto. Dice, nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos a lo que Dios nos ha concedido. ¿Eso qué quiere decir? Su palabra, sus promesas, sus planes, nuestro futuro, sus propósitos, su buena voluntad para nosotros agradable y perfecta. Por eso necesitamos esa comunión, primero ese conocimiento del Espíritu Santo y segundo esa comunión, porque es a través del Espíritu Santo que el Señor nos va a revelar todo lo que Él nos ha concedido. Aparte de eso, el Espíritu Santo es nuestro ayudador. Es todo lo que necesitamos para una vida de bendición, para una vida de plenitud, para una vida de victoria, para una vida de gozo en gozo, para una vida plena, para la vida abundante que Jesús compró para cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. Está disponible para nosotros, pero es necesario que entremos en la comunión, en el conocimiento y en la comunión del Espíritu Santo. Mire lo que dice en Juan, capítulo 14, en el versículo del 15 al 17, nos habla de que el Espíritu Santo es un paracleto. Esa es la denominación original en el griego. Sin embargo, la palabra paracleto al español la tradujeron como consolador. Y si bien es una de las características del Padre, la palabra paracleto es muchísimo más amplia que simplemente consolador. Y eso lo encontramos, la amplitud del conocimiento de la palabra paracleto la encontramos en las múltiples atribuciones que nos da la palabra o que nos enseña la palabra que tiene el Espíritu Santo para con nosotros. En primer lugar, dice Romanos 8:26 que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. O sea, el Espíritu Santo está para ayudarnos en toda circunstancia, ¿sí? Ahí está, es nuestro ayudador. Y un ayudador para todo. No es un ayudador solo para algunas cosas. No es un ayudador solo para nuestra vida espiritual. El Espíritu Santo nos ha sido dado como ayudador para todos los aspectos de nuestra vida. Romanos 8:26. También la palabra nos enseña ahí mismo en Romanos 8:26 que el Espíritu Santo intercede por nosotros. Y mire, esto es impresionante. Yo no sé si a usted le va a impresionar tanto como a mí, pero a mí me impresiona porque hay dos personas de la Trinidad que interceden por nosotros. Jesús, según lo que nos dice Hebreos capítulo 4, que Él vive para interceder por nosotros, y además el Espíritu Santo también intercede por nosotros. Imagínese el Hijo y el Espíritu Santo intercediendo delante del Padre. ¿Usted cree que Dios, el Padre, le va a negar algo al Hijo o al Espíritu Santo cuando ellos interceden conforme a la voluntad del Padre? De ninguna manera. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Que caminemos en victoria, en bendición, en seguridad, en identidad, en bendición, en plenitud, en abundancia, en poder, en transformación. Y todo eso, el Espíritu Santo está intercediendo delante del Padre por nosotros. Yo siempre digo, cuando me refiero a eso, un dicho que tenemos aquí en Guatemala, ¿no? A dos puyas no hay toro valiente. Imagínese si el Espíritu Santo y el Hijo están intercediendo por nosotros. ¿Usted cree que el diablo se va a meter con nosotros? No. ¿O nos va a poder derrotar? Tal vez se meta. Pero que nos pueda derrotar, de ninguna manera. Porque la palabra de Dios también dice que en todas las cosas somos más que vencedores. Y mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. O sea que en definitiva, no, el diablo no nos puede vencer. Y aunque eventualmente
pudiéramos morir, esa no es una victoria del diablo. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? Dice la palabra. ¿Por qué? Porque morir en Cristo es aún muchísimo mejor. La palabra dice en Hechos capítulo 17 que en Él vivimos, en Él nos movemos y en Él somos. Así que no hay pierde. En todas las cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y cuando la palabra de Dios dice todas las cosas, son todas las cosas. Y todo eso se manifiesta en nosotros a través del Espíritu Santo. Otra función del Espíritu Santo es la que dice en Juan capítulo 14, versículo 15, que Él es nuestro consolador. Y ese consolador significa el que da vigor, el que conforta, el que alivia la pena o la aflicción. Otra atribución del Espíritu Santo es ser nuestro abogado, nuestro defensor. El diablo trata de acusarnos todo el tiempo, pero el Espíritu Santo es nuestro defensor. Por eso la palabra de Dios dice que para los que están en Cristo no hay ninguna condenación. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos redarguye de pecado, nos lleva al arrepentimiento, nos guía a pedir perdón y encima nos consuela de tal manera que no tenemos ninguna culpa, ninguna condena, porque hemos sido liberados no solamente por Jesús en la cruz del Calvario, sino que el Espíritu Santo aplica esa administración de libertad a nuestras vidas todo el tiempo. Otra atribución del Espíritu Santo es un consejero, y como consejero es un experto que se llama frente a una dificultad para que aconseje, que está de nuestra parte obrando por nosotros y con nosotros. Y note esto, el Espíritu Santo es nuestro consejero, pero anteriormente vimos que es también espíritu de sabiduría, de consejo, de entendimiento, el espíritu de ciencia. O sea, tenemos todo el conocimiento de Dios, que es omnisciente, a nuestra disposición por el Espíritu Santo en cualquier circunstancia o situación en la que nos enfrentemos, porque Él es nuestro consejero. Obviamente necesitamos ponerle atención, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo nos aconseja, pero no nos obliga. El Espíritu Santo nos guía, pero no nos empuja. El Espíritu Santo nos enseña, pero no nos obliga a ser hacedores de la palabra. Eso es ya nuestra responsabilidad. El ser hacedor de la palabra, el seguir los consejos del Espíritu Santo, el pedir la ayuda del Espíritu Santo es algo que nos corresponde a cada uno de nosotros. Ahí está el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está con nosotros, no nos deja, no nos desampara, todo el tiempo está con nosotros, pero depende de nosotros recurrir a Él. Otro de los significados de la palabra paracleto es que es con la que se identifica al Espíritu Santo, es uno, según el diccionario, es uno que es llamado al lado para ayudarnos, como ayudante, como auxiliador. Y eso es exactamente lo que dice Romanos 8:26. El Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Luego también otro significado de paracleto es amigo, alentador, que da vigor, que conforta, que alivia la pena o la aflicción. Pero mire, es alentador. Usted no ha sentido a veces que cuando está en una dificultad, que hay algo en su interior que le está animando y le está haciendo porras. Tú puedes, sigue adelante, no te rindas, lo vas a lograr. ¿Sabe? Eso es el Espíritu Santo animándonos
a cada uno de nosotros. Recuérdese que la palabra de Dios dice en 1 Corintios capítulo 14 y versículo 3 que la palabra de Dios nos exhorta, nos consuela y nos edifica. Y la exhortación tiene dos vertientes, digamos. Una exhortación es por un lado puede ser una confrontación, pero la exhortación también por el otro lado puede ser hacerle porras, animarlo. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo también con nosotros. Otra definición o una definición adicional de paracleto es alguien que suprime nuestra incapacidad y nos capacita para poder con la vida. Y es lo que nos recordaba el hermano Victoriano, que el Señor nos da poder. Hechos 1:8 dice que recibiremos poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo y le seremos testigos. Y ese poder es la capacitación, número 1, para vivir una vida agradable a Dios. Y número 2, es la capacitación para poder manifestar, no solo en los hechos de nuestra vida, un testimonio de Dios, sino que también por nuestras palabras. Así que si vemos, el Espíritu Santo es la persona completa de Dios que vive en nosotros para ayudarnos en todos los aspectos de nuestra vida. Pero para ello necesitamos valorarlo, necesitamos apreciarlo, conocerlo, saber de qué es la acción que Él hace en nosotros y escucharlo. Mire, aquí hay que tener cuidado con esto en relación con el Espíritu Santo porque aplica. Jesús dijo, cuando llegó a su ciudad, que no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra. Y a veces con el Espíritu Santo nos sucede eso. Lo tenemos dentro de nosotros, está con nosotros y está sobre nosotros, pero no lo valoramos, no lo honramos. Y una forma de honrarlo es darle tiempo. Una forma de honrarlo es buscar la comunión con Él, buscar escucharle a Él, buscar obedecerle a Él. No podemos aprovechar todo lo que el Espíritu Santo puede hacer y quiere hacer a través de nosotros si lo menospreciamos, si lo tenemos arrinconado, si lo tenemos a un ladito y no le ponemos atención. Necesitamos ponerle atención. Puedo tener todo el poder de Dios a mi disposición por el Espíritu Santo en mí, pero si no le pongo atención, no voy a experimentar ese poder. Si no le pongo atención al Espíritu Santo, no voy a experimentar el poder de su consolación, de su ayuda, de su dirección, de su guianza, de su enseñanza, de las cosas que me muestre del Padre, etcétera, etcétera. Entonces una de las cosas que necesitamos es valorizar al Espíritu Santo y honrarlo, entendiendo que es una persona, que es la persona de Dios, que está con nosotros para obrar a nuestro favor en múltiples direcciones, en múltiples cosas. Y no solo saberlo, conocerlo, valorarlo, sino honrarlo. ¿Y cómo lo honramos? Teniendo comunión con Él. Recuérdese lo que dice Santiago, capítulo 4, versículo 5. El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. ¿Y quién es el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros? El Espíritu Santo. Es una forma de honrarlo, es anhelarlo. Muchos usamos al Espíritu Santo, pero no lo valoramos. Usamos al Espíritu Santo cuando queremos hacer milagros, cuando queremos predicar, cuando queremos orar por los enfermos, cuando queremos liberar a alguien. Ahí lo usamos. Si somos honestos, ese es un uso del Espíritu Santo. Porque normalmente no hemos buscado la comunión con Él.
Pareciera como que el Espíritu Santo es un cajero automático en el que necesito poder para sanar y dame poder para sanar. Necesito poder para hacer milagros, dame poder para hacer milagros. Necesito poder para predicar la palabra o unción para predicar la palabra, dame poder para predicar la palabra. Pero lo estamos buscando, lo buscamos aparte de eso. Y eso es entonces desconocerlo, y por el desconocimiento o lo desvalorizamos o lo menospreciamos o lo hacemos a un lado, lo arrinconamos. Entonces necesitamos conocer más ampliamente al Espíritu Santo a través de lo que dice la palabra. Pero también necesitamos experimentar ese conocimiento que obtenemos en la palabra a través de la comunión y la intimidad con el Espíritu Santo. Y eso nos va a llevar a experimentar la plenitud de Dios en cada uno de nosotros. Y miremos para cerrar lo que dice la palabra en la epístola a los Efesios, en el capítulo número 1 y versículo, voy a leer desde el versículo número 15. Es un pasaje que siempre me impacta, no deja de impresionarme y es espectacular todo lo que dice. Así que si usted quiere saber un poco más de esto después de que termine la transmisión, léalo detenidamente, medítelo, piense en el significado de cada palabra, de cada frase, porque tiene una riqueza espectacular. Y miren lo que dice la palabra. Dice en Efesios 1:15, por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesucristo y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Voy a hacer un paréntesis acá. Eso significa que esos efesios, a los que iba dirigida la carta, eran salvos. No eran gente que no conocía al Señor. Porque dice, he oído de vuestra fe en Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. Eran salvos. Sin embargo, mire lo que dice en Efesios 1:17. Dice que Él ora por ellos en sus oraciones. ¿Para qué? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Esto habla de conocer la paternidad de Dios, ¿ya? Porque es conocer al Padre, no al Dios de gloria, sino al Padre de gloria. Eso significa que necesitamos conocer el amor paternal de Dios, porque una cosa es decir que Dios es mi Padre y otra cosa es vivirlo. Una cosa es decir que soy hijo de Dios y otra cosa es vivir como hijo de Dios. Luego en el versículo 18 dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. O sea, aquí nos está hablando de conocer nuestra herencia. El hecho de que seamos salvos no implica que automáticamente conozcamos al Padre y que automáticamente conozcamos la esperanza, la plenitud de la herencia y de la esperanza a la cual nos ha llamado. Para eso es necesario en la intimidad la revelación de Dios a nosotros. Y mire lo que dice en el 19, que se refiere específicamente al Espíritu Santo. Para que Dios alumbre los ojos de nuestro entendimiento, para que sepamos cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Está hablando del Espíritu Santo. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y el Espíritu Santo sometió todas las cosas bajo los pies de Cristo y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Para contestar la pregunta de nuestra hermana Rocío es Efesios capítulo 1, versículos 15 al 23. Entonces, sin el conocimiento
de la paternidad de Dios, sin el conocimiento de cuál es su herencia y cuál es la esperanza para cada uno de nosotros, y sin el conocimiento del poder y de la persona del Espíritu Santo, en nosotros no vamos a alcanzar la plenitud de la vida en Cristo. Esos son requisitos esenciales para poder alcanzar la plenitud de la vida en Cristo. Y uno de esos requisitos del que estamos hablando el día de hoy es el conocimiento de la persona del Espíritu Santo, la comunión con Él y el poner en práctica, el dejarnos guiar por el Espíritu Santo para poner en práctica y para recibir todos los beneficios de su acción en nosotros y a través de nosotros. La función principal del Espíritu Santo, y por eso se llama Espíritu Santo, en la mayor parte de la Biblia se le denomina Espíritu Santo, es porque la función principal del Espíritu Santo es nuestra santificación. ¿Y qué es nuestra santificación? Mire, no tomemos el concepto legalista de santificación, que es un poco privarnos de un montón de cosas. No, la santificación va muchísimo más allá que eso y es más positiva que negativa. ¿En qué consiste la santificación? La santificación consiste en vivir en amor, porque el que cumple el que vive en amor ama a su prójimo, y si ama a su prójimo cumple la ley. O sea que el cumplimiento de la ley es el amor, y eso es lo que dice la palabra. El Espíritu Santo nos enseña a vivir en amor hacia Dios, hacia nosotros mismos y hacia los demás, y de esa manera nos santifica. De esa manera llevamos vidas que son agradables delante de Dios. No se trata de no hagas, no hagas, no hagas, no hagas. Se trata más, la santidad más que no hacer, la santidad es hacer. ¿Y qué es hacer? Hacer es vivir en amor. Y el Espíritu Santo, como la esencia de Dios en nosotros, y Dios es amor, el Espíritu Santo nos enseña a amar, nos enseña a vivir en santidad. Entonces, ¿qué es un buen consejo para usted que quiere vivir en mayor santidad? Es olvídese de los no haceres. Más bien, métase con el Padre, métase con el Espíritu Santo y viva en amor. Y el Espíritu Santo es el que le va a dar ese amor. De hecho, es lo que dice Romanos capítulo 5 y versículo 5, que creo que es versículo 5, que dice que la palabra, que Dios por el Espíritu Santo ha derramado su amor en nuestros corazones. Y el fruto del Espíritu Santo es el amor. El primer fruto del Espíritu Santo es el amor. Entonces, vivir en santidad es vivir en amor. El Espíritu Santo es nuestro santificador, nuestro capacitador para vivir en amor. Así que, mis hermanos, yo los animo a que sigamos conociendo más y más del Espíritu Santo, a que busquemos más y más la intimidad del Espíritu Santo, porque al Espíritu Santo no lo vamos a terminar de conocer en esta vida. Al Espíritu Santo, el Espíritu Santo es infinito, y como infinito no tiene final, no tiene fin. Siempre podemos conocer más y más del Espíritu Santo. Y hay un pasaje en uno de los Salmos, primeramente Dios, el próximo viernes se lo comparto porque ahorita no lo tengo en la memoria, pero dice la palabra en Salmos que Dios, por el Espíritu Santo, nos guiará aún después de la muerte. O sea, el Espíritu Santo no solo nos va a guiar en esta vida, el Espíritu Santo nos va a guiar a través de la muerte. O sea, va a estar con nosotros en ese momento de la muerte. Y aparte de eso, va a estar con nosotros en la eternidad. Es la presencia de Dios en nuestros corazones. Y me emociona esto de que Él nos acompañará a través de la muerte. ¿Por qué? Porque en el transcurso de mi vida me ha tocado ver a hermanos que han muerto en Cristo. Algunas veces he estado presente cuando mueren, o otras veces he estado posteriormente, pero una de las cosas que veo en todos siempre es una expresión en sus caras de paz, una expresión en sus caras de gozo. Y esa paz y ese gozo es el fruto del Espíritu que está con ellos
en el momento de su muerte y que queda reflejado en la expresión de sus rostros en ese momento. Así que es emocionante saber que no solo en el momento de nuestra muerte, no solo vamos a ir a un mejor lugar, porque estar con Cristo es muchísimo mejor, sino que además vamos a estar súper bien acompañados por aquel que nos guiará a través de la muerte y nos seguirá guiando en la eternidad. Muy bien, mis amados hermanos, hemos llegado al final de esta enseñanza. Les invito para que sigamos aprendiendo del Espíritu Santo. El próximo viernes a las 6 de la tarde siempre, y el tema que vamos a tratar ese día es el para qué del Espíritu Santo en este tiempo. Así que los invito para que el próximo viernes nos sintonicemos, nos reunamos por este medio a las 6 de la tarde para seguir compartiendo del Espíritu Santo. Y las 3 recomendaciones de siempre antes de despedir la transmisión orando es que nos cuidemos. Si tenemos que salir de nuestra casa, pues usemos la mascarilla, mantengamos el distanciamiento social, lavémonos las manos constantemente con jabón en donde podamos, y si no, lleve su jaboncito entre su bolsa o entre la bolsa de las mujeres o la bolsa de los pantalones de los hombres, llévelo ahí para lavarse las manos con alguna frecuencia. Si no tiene que salir de casa, si no es algo urgente, déjelo y junte varios mandados, y cuando salga igual, póngase la mascarilla, guarde el distanciamiento social y use jaboncito para lavarse las manos cada cierto tiempo. Número 2, sigamos las instrucciones de nuestras autoridades. Y número 3, si usted conoce a alguna persona que está cerca de usted, que está en necesidad, por favor, si puede ayudarla, ayúdela. La palabra de Dios dice que el que da al pobre, a Dios le presta. Así que, y el Señor se lo volverá a pagar. Así que, si podemos hacer el bien, hay mucha oportunidad de hacer el bien. No espere que sea algo institucional, no. Usted lo puede hacer personalmente, y es lo que dice Mateo 25, ¿verdad? Tuve hambre, me viste hambriento y me diste de comer. Me viste sediento, me diste de beber. O sea, hubo una relación personal ahí. Así que si usted puede, hágalo, por favor. El Señor lo va a bendecir abundantemente. A lo largo de la palabra de Dios nos enseña muchísimo al respecto de bendecir a los que están en necesidad. Así que, por favor, hagámoslo, seamos hacedores de la palabra. Muy bien, mis amados, vamos a orar para dar por despedida esta enseñanza, y los espero el próximo viernes a las 6 de la tarde. Padre bendito, te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por la vida de cada uno de nosotros y de nuestras familias, Señor, también por la vida de cada hermano en Cristo, Padre. Te pedimos, mi Dios todopoderoso, que tu mano esté sobre cada uno, sanando al enfermo, restaurando al quebrantado, libertando al cautivo, sacando al que está preso de la cárcel, fortaleciendo al debilitado, levantando al caído, Señor, proveyendo al necesitado, cambiando toda situación de temor, de angustia, de ansiedad, o toda situación o actitud negativa, Señor, en tu gozo y en tu paz, que sobrepasa todo entendimiento. Pero por sobre todo, Señor, danos a cada uno de nosotros más hambre y sed de ti. Te lo pedimos, mi Dios todopoderoso, en el nombre de Jesús, así como también, Señor, sabemos que no necesitas que te recordemos esta promesa, pero, Señor, para tener paz en nuestro corazón lo hacemos. Y te recordamos, Señor, de salvar a todos aquellos nuestros familiares que aún no han venido al conocimiento tuyo, en cumplimiento de tu promesa que dice que si nosotros creemos, nosotros y nuestras casa seremos salvos. Señor, ten misericordia de ellos y tráelos al conocimiento tuyo en este tiempo. También oramos, Señor, por todas las personas que están en cuarentena, para que tú pongas paz en sus corazones, Señor, y no haya ansiedad ni miedo esperando la noticia de que están contagiados. Que su confianza, Señor, sea en ti. Que tú derrames tu paz que sobrepasa todo entendimiento sobre ellos. También te pedimos, Señor, que todos los que están hospitalizados y siendo positivos en esta enfermedad, tu mano, Señor, esté sobre ellos, sanándolos, restaurándolos, Señor, de una manera sobrenatural.
y que este tiempo sea un tiempo para ellos de que se reencuentren contigo o tengan una mayor intimidad contigo, Señor. Que los que no te conocen se vuelvan a ti y los que ya te conocen entren en una mayor intimidad contigo, Padre. Y también te pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, que aquellas personas que por alguna razón vayan a morir en esta enfermedad o en cualquier otra, Señor, que antes de morir, si no te conocen, tengan un reencuentro contigo, Señor. Sálvalos, mi Dios. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Sabemos que tú eres un Dios grande en misericordia y lento para la ira, Señor. Y te pedimos por cada una de estas personas para que tengan vida eterna contigo. Te lo pedimos, Padre, en el bendito y maravilloso nombre de Cristo Jesús. Y Señor, también tú conoces las peticiones del corazón de cada uno de nosotros, Padre. Señor, te pedimos que tú las concedas, Señor, por tu gracia, por tu misericordia, por tu amor para con cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Mis amados, que el Señor los bendiga, que tengan una linda noche, que el Señor reponga sus fuerzas hoy en la noche y mañana tengan nuevas energías para enfrentar los retos del día de mañana. Y recordemos algo con lo que quiero terminar. Recordemos la sabiduría del agua. El agua, cuando encuentra un obstáculo, no se asusta, no dice, uy, no voy a poder remover este obstáculo. El agua hace una de dos cosas, o remueve el obstáculo o lo rodea, junta fuerzas y le da la vuelta, pero el agua va a seguir su curso. Así usted y yo, como hijos de Dios, necesitamos enfrentar cada obstáculo. Si lo podemos derribar, derríbelo. Si no, dele la vuelta, pero nunca deje de ir hacia adelante al cumplimiento de los planes de Dios para su vida. Bendiciones y un abrazo para todos. Nos vemos el próximo viernes, primeramente Dios. Que el Señor les bendiga, les guarde y que tengan una linda noche. Adiós. Bendiciones.